Elizabeth Martínez con nosotros. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente para todos ustedes. Óyeme, yo tengo un tema que tengo hoy. No sé si ustedes recuerdan hace unas 2 o 3 semanas de un señor que fue a un banco con una pistola pidiendo su cancelación de su hipoteca. Sí, en San Francisco de Macorís. Creo que fue San Francisco o San Sí. Pedro, una cosa así. Y eso trajo una conversación inteligente entre un grupo de agentes inmobiliarios. Nosotros vivimos hablando sobre ese tipo de cosas, del desconocimiento de los pasos previos y a seguir antes de tú cancelar y desde que tú estás haciendo un préstamo hasta tu cierre. Entonces eso me llamó mucho la atención porque tal vez el señor lo que estaba pidiendo era sus papeles o su título o lo que sea y no sabía por dónde caminar y su única información, él estaba pidiéndole a alguien tal vez equivocado o no le supieron darle información. No tenemos el detalle, pero por eso quise traer el tema. Y que tenía 10 años, o sea, él había terminado, tendría que haber terminado en el 2012 y su desesperación lo llevó a eso. Pero hay que ver qué fue lo que pasó Sí. y toda esa cosa. Pero el tema lo traigo por esto, porque fíjate, antes de tú solicitar la hipoteca, lo primero que yo les recomiendo a mis clientes es cómprate un folder transparente. Porque ahí es que tú vas a guardar una información importante. ¿Y por qué transparente? Porque tú la tienes que ver. Cuando tú no lo ves, tú comienzas a traspapelar y comienzas a buscar información fuera. Entonces tú comienzas a búscate ese primer folder para que tú guardes ahí tu archivo de tu inmueble, de tu compra, que es importante, porque posiblemente es la inversión financiera más grande que tú vas a hacer. Claro. Entonces, búscamele un lugar bonito. A partir de ahí, habla con alguien confiable. Es un poquitico de detalle, pero que esa persona, por si acaso tú faltas, sepa dónde están los documentos importantes. Un título es un documento importante. El siguiente paso está, el día de la firma, tú tienes que hablar con la ejecutiva de banco donde se está firmando ese contrato y que tú le preguntes, ¿cuándo tú me vas a entregar a mí el contrato firmado? Increíblemente, un 70% de las personas no busca ese contrato. No lo tiene, no sabe ni siquiera, porque acuérdate que son unos 6 contratos que tú escribes, ejemplares, y de 12 páginas muchas veces, y a veces tú no te pones a leer la importancia. Pero después que tú tienes el libro arriba, que no lo puedes pagar, y es que tú andas buscando y no lo tienes. Y casi un 70% de las personas que compran con financiamiento no saben dónde está ese contrato, lo dejan en el banco porque solamente se concentran como en el pago. Y eso es parte importante de tu responsabilidad. Porque la gente entiende que mientras pague su cuota todo está bien. Y a veces no está bien, ¿eh? Porque hay acuerdos que tú puedes tener. Yo he tenido gente que no sabía que cuando la persona fallecía tenía un seguro. Ajá. Y entonces en el contrato está. Yo le dije, léelo, vamos a ver qué pasó ahí. Y con el fallecimiento de alguien le cubría. No tenían que seguir pagando. Entonces hay simplemente unos pasos subsiguientes. Eso está dentro del contrato. Pero si tú no lo tienes, tú no lo sabes. Claro. Entonces ese contrato siempre voy a decir que la gente suba a la nube, guarde copias y guarde su original en un lugar seguro. A partir de ahí también, ese mismo día, pregúntale a la ejecutiva, ¿cuándo te entregan tu título de propiedad? Que es aproximadamente unos 3 meses después de la firma del contrato, donde ya está asentada la hipoteca. ¿Por qué lo hago? Increíblemente también en ciertos segmentos de los mercados, la gente dice, el título lo tiene el banco. Claro, y solo se queda con una copia antes de llevárselo al banco. Con la copia que tenían antes de De entregarle. la copia vieja del dueño anterior. Pero no saben que tú tienes un título que es tuyo y que tú, el banco, después que hace el asiento del gravamen que le corresponde, simplemente te va a indicar, porque cada banco tiene su librito, si tú lo puedes pasar a buscar por el mismo banco o te dan las documentaciones requeridas para que tú lo retires en registro de título. O sea, todo va a depender del banco y de su... Por eso los protocolos de los bancos tienen que estar lo suficientemente claros, que a veces no están. O están y no los informan. Luego el próximo, yo siempre invito a mis clientes que saquen el estado jurídico del inmueble después que tienen al poco tiempo. Al poco tiempo. El estado jurídico te indica si tú tienes un gravamen, si tú tienes una oposición a venta, cualquier situación que tenga el inmueble. Y te voy a explicar por qué. Yo tengo un amigo que tenía 5 años pagando una hipoteca y sucede, hace muy poco tiempo, y sucede que parece que por un descuido tanto del banco como del mismo, él pidió su préstamo y el banco revisó las documentaciones, había una oposición a venta de 1973. Por lo tanto, esa propiedad no era de él. Y él la estaba pagando. Él tenía 5 años pagando ese préstamo. Entonces, cuando tú tomas un préstamo hipotecario, siempre les he dicho a ustedes que la venta es humana. Claro. Pueden haber fallos humanos.
Entonces, Elizabeth, espérate, ahí mismo no, porque ya me quedé ahí con... Si yo voy a comprar un apartamento, tengo que preguntarle al banco, ¿ustedes tienen conocimiento? ¿El banco lo hace la investigación? Y tú también. ¿O lo hace la inmobiliaria? Tienes que hacerlo tú, es que eso es tuyo. Ok. Dentro de un proceso hay unos documentos que tú tienes que sacar para que esto vaya correctamente. El estado jurídico, te piden el IPI, que es el impuesto, a ver si el inmueble paga o no paga. Pero tú también tienes que hacer tu debida diligencia como comprador. Porque fíjate que este comprador confió en los procesos internos del banco y mira cómo le salió una situación de 1973 donde él tenía ya en los 2000 pagando un préstamo hipotecario, pero ese inmueble no era de él. Él tuvo que parar y conversar con el banco y parar el pago de su préstamo para decirle, resuelvan eso porque yo lo compré confiando en que ustedes habían hecho todas las cosas correctamente. Y no se había hecho. ¿Dónde se puede investigar esto? Porque claro, nosotros que no tenemos conocimiento, porque para ti es el día a día. Eso es en la Winston Churchill, esquina Independencia, donde está el registro de catastro. título, el catastro. Ahí tú vas y tú puedes hacer una consulta visual con el número del título. Tú vas y haces una consulta, mira, está limpio, no está limpio. O si no, tú solicitas el estado jurídico del inmueble con un pago de 2,000 pesos, no sé, el número exacto. ¿Y quién te lo facilita eso cuando tú lo solicites? Con la copia del título con la que tú con vas la copia del título. propietario. Perfecto. ¿No? Entonces, fíjense que yo no estoy diciendo nada extraordinario, pero son errores humanos que se han sucedido en procesos de venta donde la gente, como no sabe, le cae arriba. Entonces, si al momento de que ya tú vendiste, es decir, ya, muy bien, ya esta parte es previo a cuando tú compras, pero si tú vendiste por casualidad de la vida, yo le digo mucho a la gente, igualmente, en el momento del contrato tripartito, es decir, tú como propietario anterior, con el comprador nuevo y el banco, que tú pidas por igual tu copia de tu título. Ese título, la gran mayoría de los vendedores propietarios no lo obtienen, porque ya cerraron, se tienen su dinero en mano y se van y se olvidan de que su nombre aparece en un contrato que tú no lo puedes dejar en el aire. ¿Por qué? Porque esa es tu garantía de que tú vendiste con una nueva persona, aunque hay un contrato previo que es el contrato de opción a compra. Pero en el segundo contrato con el banco es el que te va indicando de manera correcta de que hay un saldo definitivo del monto pendiente. Entonces, tú tienes que tener ese contrato como parte del archivo de los documentos de tu venta por igual. Oye bien lo que te estoy diciendo, porque mucha gente se olvida y se va, vendió y se olvidó. Y luego de ahí tú te vas a solicitar a tu banco la radiación de la hipoteca. La radiación de la hipoteca es un documento donde el banco indica, una carta que te entrega el banco que te indica que ya tú no debes nada. Pero esa radiación tú la tienes que asentar ¿en dónde? Igualmente en el registro de título. Es como una carta de saldo. Una carta de saldo. El banco te la entrega y tú tienes que ir y rectificar. A veces el banco es que lo hace, pero la gran mayoría de las veces, ya en estos momentos, porque hay muchas cosas que la gente se ha ido como soltando, entonces tú vas y rectificas que ya esa hipoteca ya no la tienes. Y te puedo contar un caso de un señor de un terrenazo en el Polígono Central, que su caso, él lo vendió cuando esos bancos que uno lo vendió y luego otro lo compró, la cartera y luego la compró, pasaron como 4 bancos en él y él tenía su último pago, pero no tenía la carta de radiación de hipoteca. Por lo tanto, en el registro de título aparecía que todavía él debía dinero. Y te estoy hablando de una persona con un dinero parado porque no lo podía demostrar porque no había el saldo y el banco ya había desaparecido. Creo que la superintendencia tuvo que meterse, rectificar y confirmar que con esa documentación ese señor estaba. Pero él no hizo su debida diligencia de cierre. O sea, se pudo haber ahorrado muchos dolores de cabeza. Todos los problemas porque estaba tratando de buscar respuestas en bancos cerrados. ¿Sí? Y con gente que tal vez no tenía voluntad de ayuda. Claro. Entonces, fíjense la importancia de algo, de que es un cierre. Tu carta de cancelación de radiación de hipoteca, entonces tú vas y rectificas. Y como yo siempre le digo a mis clientes al final, vuelve y tírate un estado jurídico y después tú te vas al IPI, solicitas un IPI a la Dirección de Impuestos Internos para ver si ya te quitaron ese inmueble. Tenemos casos de personas que han venido hace 5 años y el comprador nuevo no ha hecho el traspaso a su nombre. Lo ha dejado todavía a nombre del propietario anterior. Y al propietario anterior, como entiende que ese proceso era natural, gente que compra cash, del dueño nuevo, hace claro. el dueño nuevo, no hacen para no pagar traspasos. Y al no pagar traspasos, se ahorran ni que esos chelitos para ver si lo pueden vender y hagan un traspaso con el dueño anterior y ahora esto. Eso puede afectar en muchos sentidos a ese nuevo comprador. Entonces, la venta de un inmueble, la cancelación de una hipoteca conlleva mucha responsabilidad en documentaciones para que tú te salgas de una operación si ya tú no estás. Porque te puede aparecer que tú pagas impuestos y tú dices, no, pues yo vendí esto. ¿Y si ese señor se murió?
Claro, y no hizo lo que tenía que hacer. O sea, que no sea por falta de diligencia que usted se ve enfrentado a estos problemas. Eso le daña la Navidad a cualquiera. Para que sepas. Y entonces yo siempre le pido a todo el mundo, guárdalo en la nube, guarda esos papelitos por un tiempo, después que ya tú vendiste, ten por lo menos un año esas documentaciones guardadas, porque tú no sabes si alguien no ha hecho su trabajo correspondiente, un banco, por ejemplo, no ha asentado, volvemos, al jurídico que tal vez va al banco, al registro de títulos a depositar las documentaciones. Oye, ese día le pueden haber robado los documentos del carro. Claro. Y entonces, él no puede decirlo todavía porque él quiere ver si puede resolver. ¿Cuántas cosas no han sucedido humanas y no se han registrado, pero los propietarios no lo saben? Claro. Entonces, los procesos de cancelación tienen que ver con mucho compromiso de parte de cada comprador para que los procesos estén y tú no puedas alegar ignorancia cuando te aparezca que tú quieras vender, que tú tienes una deuda abierta de un propietario que se murió hace 5 años, o una deuda de una propiedad que no te corresponde, o una oposición a venta. Yo tuve un caso de una oposición que se descubrió fue precisamente cuando se iba a vender, que la señora sacó el estado jurídico, que el esposo dijo, si tú no me das algo, yo no te quito la oposición. Entonces, la cancelación de los procesos tienen que estar con documentos y esos documentos se tienen que guardar como si fueran oro puro. Entonces, la invitación es esa. Ve haciendo procesos, guarda en el folder como lo más valioso de tu vida todos los documentos que avalan que tú eres el dueño de una proporción en el inmueble, porque tú eres dueño total cuando tú saldas. Pero mientras tú estés en eso, ve guardando todas tus cosas en orden, busca a alguien de confianza para que eso se dé de manera correcta. Recientemente conozco a unas personas que lamentablemente le dieron el poder a un familiar y ellos estaban contando con la venta de ese terrenito, 100,000 metros, Casi nada. playero, Bueno. vendidos y nadie sabía. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tú tienes que de vez en cuando hacer tus movimientos con tus documentaciones. Lo dejamos libremente y le otorgamos un poder. Por eso la importancia de que alguien, a mí me gustan mucho las cuentas I, no I-O, I. ¿Por qué? Porque si tú vas a vender, tú me vas a tener que buscar Claro. a mí. Entonces tenemos que comenzar a pensar de que un inmueble no es un juego. Es el sueño de todo el mundo y es un sueño económico y que cuesta mucho y que frustra mucho también. Entonces, en estos momentos que la gente está con los planes siempre de comprar, los que son inversionistas, que compran para Airbnb, ¿Usted, etcétera. señor Morel? Entonces, comiencen a pensar de manera inteligente tus procesos. Si compraste a una constructora, rectifica luego que tú compras, aunque sea con un banco, que ya el título está a nombre tuyo, que tienes un estado jurídico a nombre tuyo, porque muchas constructoras a veces toman préstamos a nombre de toda la construcción, basados en ese inmueble completo. Claro. Y a veces se te queda un pedacito, 700,000 pesos, pendientes a nombre de tu apartamento. Que si usted no tiene eso, usted no tiene nada. No tienes nada. Entonces es muy importante que tú comiences a tener, ve, esto estará limpio, eso no te cuesta 1,000 pesos. Date ese paseíto por allá, conoces las instituciones del país, rectificas que está muy bien Claro. y guardas cada X tiempo esa información para tu tranquilidad. Y en todo hay que cumplir procesos. Cuando usted se va a un médico a operarse, usted primero tiene que hacerse analíticas Claro. para ver que todo esté bien para la operación y luego de salir de la operación tiene que hacer un posoperatorio. Entonces, eso es parte. Así mismo como tú lo estás haciendo, el postoperatorio tiene que ver porque te vuelven a hacer analíticas. Claro. Tus analíticas nuevas de tus documentaciones de inversión que tú acabas de hacer. Así es. No es que te vas a volver un loco. Elizabeth Martínez con nosotros. Elizabeth, ¿dónde puede la gente continuar esta conversación? En Elizabeth Martínez, RIMAX Metro, estoy para servirles. Muchísimas gracias. Ya saben, resuelvan ahora para que luego no estén llorando. Continuamos.